Bien, 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 bienvenidos y bienvenidas. Como Adipa nos complace generar estas instancias de aprendizaje, hoy en este seminario que lleva por nombre una herramienta terapéutica, validación en DBT. En esta jornada me acompaña Paula Ruiz Vargas. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene un postítulo en terapia conductual dialéctica, formación en RODBT, atención particular y en organizaciones con niños, niñas y adolescentes y adultos. Perteneció al grupo clínico Más DBT como terapeuta con adolescentes y adultos y es codirectora del Centro de Salud Mental Avanza, que ofrece terapia cognitivo-conductual en terapia DBT y talleres parentales. Además de Paula, nos acompaña Nicole Reineck Contreras. Ella es psicóloga clínica, especialista en terapia DBT, postítulo en DBT de la Universidad de Chile, máster en terapias de tercera generación de la Universidad de Valencia, España. Fue encargada y asesora técnica del programa de salud mental CEFAM Trinidad. En la actualidad se desempeña como psicóloga especialista en DBT en Centro de Atención de Salud Avanza, que además también comparte el rol de codirectora. Así que docentes, toda suya la clase. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Un gusto que vengan hoy día y que estén interesados en esta temática para que la revisemos juntos. Y bueno, hoy día vamos a ver, como había mencionado Rodrigo, el tema de la validación, ¿cierto? Que es una herramienta no solamente del DBT, sino que también se ocupa en otro tipo de terapias, pero hoy día nos vamos a enfocar en cómo se ocupa la validación, específicamente la terapia conductual dialéctica. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Ahí creo que se ve. ¿Sí? Sí, Súper. Súper. Bueno, tanto Nicole como yo trabajamos en un centro de BT, sí, que se llama Salud Avanza, eh, de donde vamos a comentarles como esta información para que podamos estudiar un poquito más de qué trata la validación. ¿Sí? Entonces, bueno, antes que nada, poder comentarles un poquito sobre la validación. ¿Sí? Eh, hay dos como tipos en el fondo como de estrategias que se ocupan en DBT, ya que está el tema de la validación y el tema del cambio, ¿sí? Que muchas veces se trabaja con los pacientes como a veces como más enfocados en el cambio y a veces más enfocados en la validación. Sin embargo, cuando los terapeutas suelen utilizar estrategias centradas solamente en el cambio, suelen sentirse mucho más exigidos y como que uno no entendiendo sus problemas. Por eso se empieza a hacer como esta dialéctica entre el cambio y la aceptación, ¿sí? Entonces, muchas veces, claro, durante muchos años la terapia conductual, simplemente conductual, era mucho más aplicación de estrategias centradas en el cambio. Entonces, claro, las personas que tenían el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, que es lo que más ve DBT, sienten muchas veces que el terapeuta no comprende quizás sus problemas y que quizás uno esté subestimando la dificultad que tienen para resolverlos. Y por el otro lado, cuando uno se enfoca extremadamente en la aceptación o en la validación, lo que suele pasar también es que, claro, el terapeuta puede ser más nutricio, puede ser más contenedor, sin embargo, los pacientes pueden sentirse también más comprendidos, pero también terminan un poco desesperanzados al no poder cambiar los problemas que hacen que sus vidas sean más difíciles de ser vividas o que sean menos funcionales, ¿sí? Entonces, claro, Linehan, Martha Linehan fue la creadora de la terapia DBT y ella decía una frase que es la siguiente: mi primer problema fue que las personas que estaba tratando eran extremadamente sensibles al rechazo y a la invalidación, y eso me hizo cambiar el foco de tratamiento. La terapia conductual de 1980 era insostenible, así que cambié hacia un tratamiento basado en la aceptación. Eso también fue un desastre porque el sufrimiento extremo
hace que una aproximación basada solo en la aceptación sea insostenible. Los consultantes decían, ¿no te das cuenta de todo lo que sufro? ¿No vas a ayudarme a cambiar? Y yo decía, no, voy a ayudarte a cambiar. Y ellos entonces respondían, dices que estoy equivocada, ¿eso dices? Y yo contestaba, no, no estoy diciendo eso. Así era el diálogo. Entonces me encontré con la dialéctica casi por accidente, solo por trabajar con estos consultantes. Entonces, claro, uno de los aportes en el fondo que está comentando acá Marcelina es el más importante de la DBT en la psicoterapia fue la sistematización, en el fondo como hacer como algo más estructurado y con apoyo en la evidencia científica de las estrategias de validación, ¿sí? Y esto lo empezaron a hacer a través de distintas entrevistas con consultantes suicidales y observaron en el fondo que muchas veces, eh, claro, que en el fondo, que muchas veces habían pacientes que abandonaban prematuramente los tratamientos, ¿sí? Y Profesora, también, ¿sí? un segundito. Ya, entonces como les mencionaba anteriormente, en estas investigaciones científicas que se estaban haciendo para ir midiendo qué servía más, si herramientas más de validación o de aceptación o herramientas más de cambio, se dieron cuenta que cuando el terapeuta validaba al consultante, sin orientarse solo al cambio, los consultantes con esta desregulación emocional podían regular mejor las emociones y seguir trabajando en sesión, ¿sí? Incluso algo que es más importante, volvían a la siguiente sesión, porque muchos de estos pacientes suelen abandonar tratamientos de forma prematura, Ujú. ¿sí? Esto no es un detalle menor porque, claro, suele pasar estos temas de abandono y suelen pasar los problemas también de conductas de riesgo, lo que lo hace más complejo aún. Y bueno, esta tecnología se fue expandiendo y fue un pilar fundamental en el DBT hasta el día de hoy. Entonces, primero focalizarse tanto en el cambio, en la motivación o en aumentar las habilidades, muchas veces se experimenta por los pacientes como eh, algo muy invalidante, solamente centrarse en el cambio, ¿sí? Porque tienen mucho dolor y mucho sufrimiento y se sienten muy exigidos. Esto hace que los pacientes de repente también desobedezcan quizás o estén más retraídos o muchas veces hay abandono temprano del tratamiento, ¿sí? A otros consultantes quizás les pueda enojar o pueden haber ataques hacia el terapeuta, ¿sí? Y además focalizar el tratamiento en la exploración y la comprensión sin que el paciente vea un claro esfuerzo como de parte del terapeuta de que lo ayude a cambiar en algunas cosas. Muchas veces también se experimenta por los consultantes como invalidante porque no reconoce, es como si el terapeuta no reconociese lo difícil o lo insoportable que es la situación actual para el paciente, ¿sí? Y que es necesario cierto cambio para disminuir el dolor actual. Por eso se busca hacer en el fondo este equilibrio entre herramientas de cambio y herramientas de validación. ¿Mm? Así es. Hola a todos. Rodrigo, te pido por favor que puedas pasar a la siguiente diapositiva. Lo que vamos a revisar entonces a propósito de lo que mencionaba Paula es que a nivel terapéutico las estrategias de validación son estrategias que finalmente resultan muy efectivas para en general encauzar los procesos terapéuticos. El punto es que en DBT necesitamos ir trabajando, que eso lo vamos a profundizar más adelante, en hacer el balance entre validar y al mismo tiempo el cambio conductual, ¿ya? Por lo tanto, las estrategias de validación junto con las estrategias de resolución de problemas constituyen, las vamos a entender como el corazón de DBT, de la terapia conductual dialéctica, ¿ya? En torno al cual se construyen el resto de las estrategias de tratamiento, ¿ya? Es decir, esto versa y se basa inicialmente en las estrategias de validación junto con las estrategias de resolución de problemas, que esas las vamos a revisar en el intensivo, ¿ya? Hoy entonces nos vamos a focalizar en repasar, en dar una pincelada de la importancia de la validación como una herramienta clínica en general, pero por sobre todo, chicos, sobre la importancia que tiene el trabajo de la validación en personas que presentan el diagnóstico de trastorno límite de personalidad,
¿ya? O bien desregulación de las emociones, ¿ya? La validación es entonces, la vamos a entender como una estrategia terapéutica que se usa en DBT, siendo central, pero que está presente, como decíamos, en diversos enfoques terapéuticos desde antaño, ¿ya? La diferencia es que los efectos que tiene van a ser súper relevantes y centrarnos en el trabajo profundo de validar a estos pacientes, a estos consultantes que tenemos enfrente, ¿sí? A estos que presentan esta etiqueta diagnóstica de trastorno límite. Y más que usarlo como una estrategia solo terapéutica, hacerlo parte de una forma de relacionarnos con el otro en terapia, ¿ya? Insistimos en que esta herramienta la vamos a ocupar en conjunto con las estrategias de cambio, ¿sí? Entonces, no solo utilizarla como una herramienta aislada o de forma ocasional, ¿ya? Esa es la diferencia que se hace en la terapia DBT. Recordemos que ahí Paula algo mencionó, que Marta Linehan, que es la creadora de esta terapia, es una psicóloga que crea un modelo terapéutico en base a diversos estudios que ella realizó, pero también en base a su experiencia clínica, ¿sí? A su experiencia como paciente. No sé si por ahí alguien tenía conocimiento de esto, pero ella tiene a su haber un historial de hospitalizaciones, de intentos de suicidio y pasó por diferentes diagnósticos, Marta Linehan, hasta finalmente llegar a este diagnóstico de trastorno límite de personalidad, ¿ya? Por lo tanto, ella era una paciente que estaba en muchos tratamientos, en general no tenía muy buena respuesta a los tratamientos, múltiples hospitalizaciones, y desde su experiencia vivencial, en conjunto con sus estudios de doctorado, la llevan a plantear y a replantearse la forma de tratamiento de este tipo de casos, de este tipo de sintomatología. Y al mismo tiempo la lleva a desarrollar técnicas sobre cómo abordarlos, ¿ya? Así es la génesis de la terapia DBT y también cómo llega a profundizar en la importancia de la herramienta de validación con cambio. Este balance dialéctico que hablamos tanto en DBT, que es en el fondo como ambas cosas, ¿sí? No es o la una o la otra, ¿ya? Por tanto, es una parte esencial del tratamiento. La validación se refiere a la aceptación y comprensión de los pensamientos, sentimientos y experiencias de una persona sin juzgarlos, tratando de no emitir juicios, ¿ya? Es un componente central porque ayuda, va a ser súper útil para construir una relación terapéutica sólida y a fomentar, como decíamos, el cambio, ¿ya? Cuando hablamos de no juzgar, ya lo decimos un poco entre comillas, ¿cierto? Como dice acá en el Power, nos referimos a estar atentos a los juicios que podrían aparecer y que resultan naturales que los presentemos, que los tengamos, ¿ya? Esto es súper relevante porque tenemos que tener en claro que no podemos ir por la vida sin juzgar, ¿ya? Es decir, es algo que puede ocurrir, que de hecho va a ocurrir a nosotros como terapeutas y cuando no estamos en el rol de terapeutas, va a pasar que algunos más, algunos menos, pero vamos a tender a generar juicios. Es algo inherente y natural, ¿ya? Lo importante acá es que tratemos de observarlos y de darnos cuenta que estamos experimentando y teniendo estos juicios, ¿ya? Porque cuando eso ocurre, nos podemos hacer cargo, ¿sí? Es un poco utópico ir por la vida sin juicios, ¿ya? Sin embargo, en DBT se trabaja la conciencia y la atención de que tendemos a tener juicios y que, ok, aparecen, pero tenemos que estar conscientes de ellos, ¿sí? ¿Se imaginan la cantidad de problemas e intervenciones iatrogénicas que podrían haber si no estuviéramos atentos a nuestros juicios, ¿sí? A estas elaboraciones mentales preconcebidas que todos podemos tener? O sea, imagínense lo difícil que podría ser hacer una intervención terapéutica sin estar en este modo de observación tanto del otro como también de estas elaboraciones mentales que tenemos, ¿ya? Y es más, ¿a cuántos quizás nos ha pasado que nos hemos pillado estando en las mismas sesiones cuando llega quizás un consultante emitiendo juicios, ¿sí? O con juicios por ahí que pueden aparecer, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. En DBT se trabaja con foco en la validación, ¿ya? Y la idea es balanceándolo con estos procesos de cambio.
se estima que el funcionamiento psíquico y característico del trastorno límite es que es considerado uno de los más difíciles de tratar, ¿ya? De los más desafiantes en general para los equipos clínicos, debido a que, como ustedes saben, estos consultantes son quienes presentan con mayor frecuencia conductas que las llamamos en DBT Target 1, es decir, conductas que atentan contra la vida, conductas autolesivas, conductas suicidas, ideación, y manifiestan, por lo tanto, mucha inestabilidad del estado de ánimo y falta de regulación en general en todos los dominios de funcionamiento y conducta. ¿Sí? Una vez que estos consultantes llegan a sesión, llegan a solicitar hora, muchas veces cuando buscan dispositivos de atención especializada, no todos logran beneficiarse de los tratamientos que en general están disponibles, ¿ya? Por ejemplo, hay para los compañeros que no son de Chile, en sistema público en Chile nosotros tenemos tratamientos disponibles para el trastorno límite, sin embargo, muchas veces no resultan efectivos, no porque esos dispositivos no sean buenos, sino que porque la cantidad de recursos que se utilizan para acoger estos casos es enorme, ¿sí? Por lo tanto, llegan muchas veces a no poder beneficiarse de los tratamientos que existen cuando consultan, por lo tanto, persisten estos usuarios muy sintomáticos, producto de las inasistencias que se generan, de la discontinuidad en la ingesta de tratamiento y de la falta de motivación o deserción a la psicoterapia, ¿ya? Y esto se da principalmente, muchas veces por la falta de recursos, la necesidad de capacitar a los equipos, pero también porque estos usuarios son especialmente sensibles y susceptibles a pequeñas cosas que ocurran en el entorno, pequeñas pero cosas importantes y muy relevantes finalmente para ellos, ¿ya? Y fíjense que hay un dato súper relevante y que se estima que uno de los ejes centrales de abandono en psicoterapia, por ahí vimos una pincelada que nos entregó Paula, y especialmente en personas que presentan TLP o desregulación emocional, se da por la invalidación, ¿sí? O la sensación, la percepción de que estamos siendo invalidados por nuestros equipos tratantes, ¿ya? Imaginen que las personas que presentan alta sensibilidad, desregulación emocional o TLP, alta reactividad, que han pasado por muchos tratamientos previos sin éxito, es decir, que van rotando, cambiando de profesionales y que pasan también por diferentes diagnósticos, han hecho la gran mayoría de los casos un recorrido extenso por buscar ayuda, ¿ya? Piensen con cuánta frecuencia puede ocurrir que el personal sanitario pueda, sin querer, invalidar o negar la experiencia del consultante, lo que trae a consulta, ¿sí? Incluso con palabras, frases o más allá, a través de gestos, ¿sí? De repente son sutilezas, son cosas muy pequeñas. Esto pasa muy frecuentemente y si además entendemos que muchos de nuestros consultantes registran un historial previo de invalidación desde temprana infancia, ¿sí? En su historia del desarrollo, en sus propias familias, en general, en diferentes entornos, porque estamos en una sociedad que a pesar que ha hecho ajustes, tiende a invalidar, ¿sí? En colegios, en trabajos, enfocándonos más bien quizás en lo que falta, más que en los aspectos que hay, en lo presente o en lo positivo que tiene cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, evidentemente se acuden a una terapia y no se sienten, no se perciben reconocidos en su sentir, acogidos, es altamente probable que deserten. Y se vuelva a repetir este ciclo de consulto, consulto y finalmente deserto y pierdo los tratamientos y no avanzo, ¿sí? Esto les impacta Ahí, Nico, muchísimo a estas personas, s- ¿sí? sí, ahí también agregar que por eso pasa, bueno, debido a toda esta cadena que quizás son más sensibles también como a ciertos gestos que uno puede poner, a ciertas frases, que puede ser que la persona que lo esté tratando no lo esté invalidando realmente, pero se sienten muchas veces invalidados de todas maneras. Esto hace Ujú, que abandonen tratamiento, ¿cierto? Y que abandonen tratamiento van sintiendo que nadie los entiende y que su condición de ese momento no tiene mejoría o no va a poder ser mejorada. Y ahí vuelve a ver como este tema de la desesperanza y eso hace que consulten menos también. Entonces, ujú. igual es un círculo vicioso muy difícil de salir y de poder como repararlo de alguna forma. Por eso que vemos como tan importante que uno se forme un poquito más o sepa de mejor Mm, forma cómo validar y qué validar mm. en las personas que uno trata. Tal cual.
Por eso, como decíamos inicialmente, esto no es solo una herramienta terapéutica, sino que también es un modo de relación con el otro y sobre todo con estos usuarios, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Rodrigo, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo se trabaja entonces terapéuticamente a través de la validación? Ya acá vamos a mirar esta pincelada como estrategia específica en las sesiones de psicoterapia, ¿ya? La validación entonces en DBT implica mostrar inicialmente empatía, ¿ya? La empatía la vamos a entender como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, ¿ya? Se trata más bien de ponerse en el lugar del otro y experimentar en cierta medida, ¿ya? Lo que ellos están sintiendo. Ese es el concepto en general como de la empatía, ¿no? Que puede resultar ahí discutible. En cambio, la validación, aquí esto es muy importante, chicos, la validación es el acto activo de reconocer y aceptar los sentimientos, pensamientos, puntos de vista o comportamientos de la otra persona como legítimos y comprensibles, ¿sí? Es encontrar como el grano de verdad en lo que el otro nos dice, es encontrar el grano de verdad en la postura o el mensaje del otro, ¿ya? Y lo vamos a entender desde su contexto, desde su historia, desde su estado emocional actual. Desde ahí, en el fondo, hacemos este acto activo de reconocer y aceptar y expresarle eso a la persona que tenemos al frente, ¿ya? A eso nos referimos con encontrar el grano de verdad en la postura del otro, ¿ya? Algo muy importante en la validación, chicos, que es central, es que no necesariamente, y por favor, no lo confundan, no significa estar de acuerdo con lo que el otro te dice, ¿sí? Con sus posturas o con sus conductas, ¿sí? O incluso con sus puntos de vista respecto a la vida o a cómo gestionar ciertas situaciones. No, da lo mismo en el fondo si nosotros estamos de acuerdo. El validar significa reconocer su existencia y su validez, ¿sí? Desde la perspectiva del otro, dado su historia, dado diferentes variables, ¿sí? Entonces, yo puedo no estar de acuerdo con lo que Paula piense, diga o cómo actúa, sin embargo, yo igual puedo mostrarle que entiendo desde su historia, desde su momento actual, desde el momento presente, que su emoción es explicable a propósito de esto, ¿sí? Ahí, Nico, claro, esa parte es como bien importante. Como el tema de validar es que yo soy capaz de comprender el por qué o de dónde viene cierta emoción, cierta conducta, cierto pensamiento. Por eso siempre uno se basa, uno puede validar desde distintos ámbitos, uno puede validar desde la historia pasada de la persona, por experiencias pasadas, ya sea porque vivió un trauma y por eso tiene cierta conducta ahora, o por eso piensa de determinada forma, ¿sí? O por el estado emocional actual. Quizás ahora la persona está muy enojada y por eso se comporta de cierta forma, entonces por eso puedo comprenderlo, ¿sí? Lo puedo comprender, pero eso no significa que yo estoy de acuerdo, Tal ¿sí? cual. Entonces, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta, porque también vamos a ver más adelante distintos niveles de validación. No es que haya una sola forma de validar, ¿sí? Exactamente. Entonces puedo no compartir ni estar de acuerdo y aún así validarte, ¿sí? Entonces, validamos a través de una forma es validar las emociones del consultante, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se lleva a cabo la validación emocional? ¿Ya? Esto se hace comunicándole al otro directamente, o no tan directamente, ¿sí? Pero directamente que sus sentimientos son comprensibles, son legítimos, incluso si no se están comportando de una manera efectiva, ¿sí? Yo puedo igual mostrarle que entiendo, que, ok, cuéntame sobre eso, ¿sí? Debe estar resultando muy difícil esto para ti. Parece que tu tristeza está siendo muy intensa ahora. Cuéntame de esto, ¿sí? Eso es validar el mundo emocional del otro. Yo le comunico qué puedo comprender, ¿sí? La validación también involucra, como decíamos antes, mostrar que es comprensible su punto de vista, dado su historia y su historial de aprendizajes, que esto es súper importante, ¿ya? La validación en TBT ayuda también a reducir la resistencia del consultante y a aumentar su disposición a participar en el tratamiento. Si llega alguien y me cuenta que está triste porque se le rompió el lápiz, ¿ya? O sea,
probablemente ya toda la sociedad o gran parte de las personas le dijeron que eso, cómo se le ocurría estar triste por eso, que no es efectivo, es un lápiz de 200 pesos. Sin embargo, en terapia tenemos que tomar esta postura de reconocer al otro, más allá de si comparto o no eso, o más allá de si a mí me pasaría lo mismo o no. Por lo tanto, en la medida en que yo acojo de esta manera y trabajo harto en validar en la relación terapéutica, aumenta la disposición en el tratamiento, porque en el fondo le muestro que es legítimo, que tiene sentido lo que está experimentando el otro. Y en general, en estos usuarios ocurre que eh, están en contextos en que les muestran que no tiene sentido lo que sienten, que es una locura, que es una exageración. Por lo tanto, necesitamos reconocer lo que le ocurre al otro. ¿Sí? Claro, ahí, claro, usualmente estos pacientes tienen, como habíamos dicho antes, como un historial desde pequeños en donde se han sentido invalidados. ¿Sí? Por eso en DBT se habla mucho de la teoría biosocial. Sí, Sí. que, bueno, lo vimos en el curso de DBT inicial, pero que en el fondo una persona con desregulación emocional no tiene la desregulación emocional porque sí, sino porque hay factores biológicos y factores ambientales eh, que hacen que se vaya desarrollando esta desregulación emocional. Y claro, esta desregulación emocional, cuando uno lo piensa desde la parte del ambiente, de lo que está afuera, de las personas que están alrededor, suele haber invalidación de no reconocer lo que el otro siente o disminuirle el valor, que no es tan importante, no le hagas caso a eso, en el fondo, o te hacen pensar que uno está sintiendo mal. Y eso, claro, va dando vueltas en la historia de la persona y va teniendo repercusiones también a futuro. Tal Ahí cual. pedir si puede cambiar la hojita del Power. Sí, vamos a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, efectos de la validación en psicoterapia y en DBT, ¿cierto? Nos ayuda a mejorar la relación terapéutica. La validación va a ayudar de alguna forma a construir y fortalecer la alianza terapéutica, porque los consultantes se sienten finalmente escuchados, que es algo que no ocurre mucho en sus contextos, ¿cierto? Se sienten entendidos y se sienten respetados. Es como que tiene sentido lo que les está pasando. Alguien por fin me muestra que no está tan mal esto que siento tan intensamente, ¿sí? Por lo tanto, esto crea un entorno seguro donde pueden, esta es la importancia de la validación, ¿sí? Es muy bonito. Esto crea un entorno seguro donde pueden explorar sus emociones y experiencias sin miedo al juicio. Por eso es una herramienta clínica tan, tan poderosa, ¿sí? Les permite, por tanto, eso da paso a que puedan quizás comunicarse de una manera más abierta, a relajarse para poder hablar, ¿cierto? Piensen ustedes si en general en sus historias de vida han tenido la impresión de que han sido negadas sus experiencias, sobre todo emociones que van más desde la línea de las emociones dolorosas, ¿cierto? Imagínense si les dicen que no, que está mal, que son unos exagerados. Imagínense con qué frecuencia han sentido que les muestran que exageran estos pacientes, ¿sí? ¿Cómo sería llegar a un entorno donde finalmente te miren y te escuchen y expresen que podemos llegar a entender lo difícil que puede estar siendo sentirse de cierta manera por cualquier motivo, ¿sí? Aunque yo no lo comparta. Es muy poderoso, por tanto, en la adherencia a los tratamientos, ¿ya? Y también, claro, ayuda a confiar, en que uno confíe en el terapeuta, el sentirse validado, porque si no, es re difícil. eh, Me parece que se pegó Paula. Sí. Vamos entonces con reducción de la intensidad emocional, que también es otro de los efectos de la validación. Seguimos en esta misma diapositiva. Al validar las emociones de nuestros consultantes, es decir, al reconocerlas, ¿sí? Y expresarlas como legítimas y comprensibles, ¿cierto? Se puede disminuir además la intensidad de esta expresión emocional y conductual, ¿ya? Reconocer y aceptar las emociones va a ayudar a reducir esta como lucha interna, quizás que tienen generalmente estos usuarios. sentir que Ay, parece que... ¿Me escuchan? Sí, profesora, súper. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Entonces, nos permite como quizás reducir un poco esta lucha interna del consultante con sus propias emociones, con sus sentimientos, lo que a menudo puede exacerbar su malestar emocional, ¿ya? Para hacerlo en palabras simples, muchas veces estos pacientes, estos consultantes, como han tenido esta historia de invalidación, generalmente han llegado a hacer estas escaladas emocionales y conductuales
porque finalmente cuando llegan a ese punto, los entornos en los que se desenvuelven los tienden a reforzar o a mirar, ¿ya? Por lo tanto, aumenta la intensidad de la expresión emocional para obtener algo, ¿ya? Esto no es obtener algo como desde la manipulación, no es desde el juicio, sino que a veces estamos en contextos y ambientes que no reconocen nuestros estados emocionales, por lo tanto, si yo escalo y subo, lo más probable es que algo ocurra en mi entorno, ¿ya? Por lo tanto, se reduce la intensidad emocional en la medida en que yo le muestro al otro que lo que siente y lo que le está ocurriendo en ese mundo interno está ok, es legítimo y que le prestamos atención y lo acogemos. Eso en general no les ocurre, porque los entornos en general les muestran que está pésimo, que está mal, que hay algo raro ahí. ¿Sí? Entonces, recordemos también que parte de la desregulación emocional, que es un poco lo que decíamos antes, aparece desde este historial de negación de sus experiencias. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapositiva. Eso, muchas gracias. Tenemos también como efectos de la validación el aumento de la aceptación, ¿ya? La validación fomenta la autoaceptación y también la autocompasión, ¿ya? Cuando nuestros consultantes sienten, perciben que sus emociones y experiencias son entendidas, ¿ya? Y que son aceptadas, que no les decimos que, oye, pero ¿cómo se te ocurre? O qué extraño esto que te pasa, qué exagerado, ¿cierto? Son más propensos a aceptar y acoger sus propias emociones, lo cual es un paso crucial, fundamental, hacia el camino de la autorregulación emocional y el crecimiento personal, ¿ya? Esto es bien importante porque va a cimentar en el fondo el terreno para que podamos empezar a trabajar con ellos en DBT, a pedirles ciertas cosas, pero eso solo lo puedo hacer a través del vínculo y de la validación, ¿sí? De esta alianza validante que se genera. También otro efecto es la promoción del cambio positivo, ¿ok? Aunque la validación se centra muchas veces en aceptar la experiencia actual del paciente, como les decíamos, prepara como este terreno de cambio, ¿sí? ¿Y qué es lo que se trabaja en DBT, cierto? Este balance, como decíamos, entre aceptar tu experiencia, lo que sientes, lo que te ocurre como legítimo, y al mismo tiempo, ¿sabes qué? Igual van a haber cosas que vamos a tener que ajustar, ¿sí? Entonces ahí nos preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? Todo el mundo me dice que está mal esto. Aún así tenemos que hacer ciertos cambios, porque, por ejemplo, si tú te sientes mal y te autolesionas, o cada vez que te sientas mal amenazas con tirarte por la ventana, efectivamente es válido tu sentir, sin embargo, no la conducta. Y esa conducta te genera problemas, por lo tanto, sí, entendemos y comprendemos todo este malestar y al mismo tiempo, ¿cómo nos hacemos cargo de la conducta? Se fijan que ahí está como la dialéctica entre aceptación y cambio, ¿sí? Entonces, al sentir que sus emociones son válidas, los pacientes están mucho más abiertos a considerar nuevas estrategias y habilidades para manejar sus problemas. Y eso es lo que se ve en DBT, ¿cierto? Que en DBT ustedes saben que se trabaja en la parte individual, pero también en la parte grupal, donde se psicoeduca, se enseñan estrategias de manejo y de regulación emocional. Aprenden, ¿cierto? Nuevas formas para poder hacer frente al dolor, ¿sí? Y más que al dolor, a la conducta problema, ¿ya? Y eso es lo que se entrena en DBT. También mejora la regulación emocional, ¿cierto? La validación nos enseña a ser más conscientes y aceptantes de sus propias emociones, lo cual es fundamental para el trabajo de la regulación, ¿ya? Esta comprensión facilita la aplicación de las habilidades DBT, ¿cierto? Como tolerancia al malestar, regulación emocional, hay muchas otras, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Vamos con la reducción de conductas disfuncionales y aumento de la motivación. Al validar las emociones y experiencias, se puede reducir la necesidad de actuar comportamientos autodestructivos, ¿ya? La validación puede reducir la urgencia de recurrir a estas conductas, promoviendo alternativas también más efectivas, ¿ya? Muchas veces las autolesiones u otros comportamientos similares aparecen por un conjunto de variables que se revisan en sesión, ¿cierto? Se analizan en sesión, pero uno de los principales tiene que ver con la invalidación, ¿ya? Uno de los efectos que puede generar es el no confiar en nuestros estados emocionales internos
o no sentirnos escuchados y acogidos. Por lo tanto, los pacientes muchas veces escalan, como les decíamos antes, en conductas problema, ¿ya? Recordar, chicos, que las autolesiones o las conductas problema aparecen como intentos inefectivos por hacerme cargo de gestionar mi malestar, ¿ya? Y por último, aumento de la motivación, sentirse comprendido y validado aumenta la motivación, el ánimo, las ganas para participar e implicarme activamente en la terapia. Refuerza además la sensación de logro, de que parece que estoy haciendo algo valioso y algo productivo y algo efectivo y que hay un equipo y un terapeuta que me dice que soy capaz, que puedo ir dando pasos y me ilumina aquellos pequeños, pequeños pasitos que quizás nadie ve, pero que nosotros como terapeutas agudos sí revisamos. Que llegue a sesión, que llegue a la hora, etcétera. Que pueden ser cosas como quizás que tienen que darse, que asumimos como que se dan, pero la verdad es que con estos usuarios y con esta historia no necesariamente se da así, ¿cierto? Entonces avanzan como baby steps, muy, muy lento. Sin embargo, tenemos que estar agudos para poder validar y reforzar esto. La premisa es no dar por sentado nada, es decir, salir un poco de los debería y lo que el paciente debería o no hacer en terapia. Esa es como la postura inicial que tenemos. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Y esto en realidad es un poquito lo que mencionamos, que otro efecto es facilitar el aprendizaje de estrategias, ¿ya? Básicamente, al validar las dificultades de los usuarios, ellos van a estar mucho más activos en sus desafíos y se van a sentir más propensos a comprometerse a la práctica de estrategias. Uno de los ejes centrales de DBT es el aprendizaje y desarrollo de nuevas formas para hacer frente a las crisis, ¿ya? Por lo tanto, sin validación es súper difícil llegar a ese punto, ¿ya? Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Ahí Paula, que nos va a contar qué validar y qué no, porque hemos hablado hasta el momento de todo lo maravilloso de la validación, pero también hay cosas que no podemos validar. Perfecto. Súper. Entonces, claro, nos vamos a la parte de qué validar y qué no, porque no es que todo sea validable. Sí, hay cosas que no son válidas. Dependiendo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, sale, ¿cierto? Podemos validar siempre las emociones, sentimientos, necesidades y deseos, o sea, lo interno, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Como la experiencia subjetiva de cada persona. Sin embargo, cuando nos vamos al ámbito de la conducta, ¿sí? O nos vamos a la parte de los pensamientos, también hay que darle una vuelta más si es que son válidos o no son válidos, ¿sí? Más que nada la conducta. La conducta es, es lo que se piensa más si es válida o no es válida, porque es lo que se pone en acción y lo que puede repercutir en un otro también. Aquí sale un ejemplo, ¿verdad? Podemos validar que alguien sienta rabia, sin embargo, no podemos validar que golpee a otra persona por esta rabia que siente, ¿sí? O sea, se valida la emoción, usualmente se valida la emoción, porque la emoción no es algo como muy controlable, ¿sí? Es algo sumamente biológico. Uno puede validar que la persona se sienta de determinada forma, pero la persona es la que escoge qué hacer con lo que siente, ¿sí? Entonces, por eso es que validamos o no validamos la conducta. Aquí está el otro ejemplo. Puedo entender que alguien tenga tristeza o sienta tristeza, pero no voy a validar que se corte, que se haga daño, ¿cierto? Aquí dice que grite o de portazo en la casa, ¿sí? Eso es distinto. El cómo lleva a cabo como esa transacción del sentimiento a la conducta. Otro ejemplo puede ser que uno pueda validar que la persona se sienta triste por un llamado de atención de una jefatura, ¿cierto? Pero no que vaya durante días al trabajo a pesar de acoger y entender cuánto le afecta, ¿cierto? Pero hay que tener algo muy en cuenta, que es el tema de la validación de la emoción. Usualmente se hace la validación de la emoción. ¿Y cuándo se hace? Ya, aquí es importante como tenerlo claro. La emoción siempre es válida en al menos uno de los siguientes sentidos que voy a decir ahora. Primero, si es que encaja con las circunstancias actuales. Ya, si es que uno entiende por la situación actual que está viviendo la persona, como el por qué se siente así.
¿sí? De repente uno lo puede pensar como, puta, bajo esa circunstancia, cualquiera se hubiese sentido así, o es normal, entre comillas, que la persona se hubiese sentido así. Segundo, por la historia de aprendizaje de la persona, ¿sí? O sea, es entendible que esta persona o esta determinada persona, habiendo pasado por cierta experiencia, haya reaccionado así, ¿cierto? O sea, si una persona pasa por una calle, eh, no sé, hagamos que está de día, pasa por una calle que usualmente no es peligrosa, sin embargo, esa persona vivió hace unos años un asalto en una calle parecida, etcétera, se entiende que tenga un miedo grande a pasar por una calle parecida por su experiencia anterior, ¿sí? Por eso se puede validar también la emoción. Otro sentido es que también se puede validar una emoción por antecedentes, se llaman no justificados por los eventos, ¿sí? Por ejemplo, cualquiera se hubiese puesto así, se hubiera pensado de determinada forma, ¿sí? Por ejemplo, bueno, se ve, como habían dicho aquí en el chat también, ¿cierto? El tema de la validación con los niños es mucho más visible que en adultos, pero con adultos también pasa constantemente el validar y invalidar. Ya no es algo como que pasa solamente en niños, sino que en niños quizás es más visible los efectos porque son más expresivos, hay menos bloqueos de expresar emociones, ¿sí? Por ejemplo, ya, si Juan le pegó a Pedro porque quería un juguete, querer el juguete es algo absolutamente normal, ¿cierto? Para un niño, y eso no lo hace ser una mala persona. Lo que el adulto debe es pegarle el pero y no es nuevamente se valía la emoción y no se valía la conducta. Y esto es lo mismo que se hace en terapia. Entonces, ¿cómo validar en DBT? Ahí no sé si podemos seguir un poquito más adelante. Gracias. Está claro, ¿cómo validar en DBT? ¿Cierto? Y acá hay distintos como niveles de validación. Como les había dicho, no hay solamente una forma de validar. Hay distintos niveles y dependiendo de las... No, no es que uno lo haga al azar, ¿ya? Sino que dependiendo de la situación en la que se encuentre uno en ese momento con el paciente, en qué etapa se encuentre de tratamiento, con qué emoción se encuentra ese nivel de validación. Lo primero de ellos es escuchar, observar y describir, ¿sí? Eso es como lo más, en el fondo, es como lo más básico para poder validar a alguien, o sea, mostrarle atención, mostrarle que estoy interesado. Por eso que dice, es importante mostrarse interesado, ¿cierto? En lo que te está contando tu paciente, tu consultante, no voy a estar mirando para otro lado, ni en el celular, ¿cierto? Como, o con gestualidad de que estoy aburrido, por decirlo de alguna forma, pensando en que son súper atentos a la gestualidad, a la postura corporal, ¿sí? Escuchando aquí cómo se muestra sin juicio de valor y de forma empática, ¿sí? Dejando que se pueda expresar de una forma espontánea, más libre. Es importante lo que decíamos anteriormente, prestar atención a que el lenguaje corporal que uno está utilizando en ese momento exprese interés. O sea, de repente es importante que uno esté un poquito más inclinado quizás hacia adelante cuando cuente un tema más relevante, que vea con mis manos en buena disposición, ¿sí? O sea, tiene que haber como una coherencia entre lo que yo digo verbalmente, en el fondo si yo valido verbalmente, sí, te entiendo lo que te está pasando, junto con la postura corporal. Por eso tiene que ser coherente. Yo puedo reconocer verbalmente que valido la emoción del otro, pero si lo hago, por ejemplo, abriendo mucho los ojos o con un tono de voz potente o más intenso, posiblemente la expresión va a perder credibilidad, ¿ya? Y hay que recordar que los consultantes que llegan usualmente por desregulación emocional son muy sensibles a todo lo que uno está haciendo, ya sea gestual o verbal. Lo segundo, la segunda forma de validar, el segundo nivel, es reflejar lo que se comunica, ¿ya? Reflejar es un poquito como repetir, ¿ya? O expresar que tú entendiste o comprendiste lo que te está diciendo el paciente, ¿sí? Como, o sea, demostrarle al otro que yo estoy entendiendo, ¿ya? Y no solo repitiendo lo que uno está escuchando.
Y claro, aquí sale que no decir interpretación, no realizar necesariamente una interpretación, como yo creo que esto viene de X parte o que tú lo estás diciendo porque, sino darle la oportunidad al paciente de expresarse simplemente y de uno darle a conocer a él que uno está entendiendo lo que le está pasando, ¿sí? Y esto, claro, implica comunicar comprensión. Por ejemplo, el parafrasear lo que dice el otro sin agregar ninguna interpretación, ¿ya? Y estar atentos a lo que el paciente hace frente a esto. El reflejo en terapia sería que alguien nos dijera, por ejemplo, me siento muy frustrado porque mi jefe nunca reconoce mi trabajo. Eso lo hizo un consultante. Y el reflejo sería decirle, parece que te sientes realmente frustrado y desanimado porque sientes que tu esfuerzo no es apreciado, ¿sí? Es como que uno está diciendo a través de otras palabras lo que el consultante está tratando de comunicar. Es como reformularlo con las mismas palabras o el sentido de lo que expresa el otro, ¿sí? Lo que nos ha dicho. Y esto comunica que realmente lo estamos escuchando. Y otro aspecto importante de cómo validar en terapia DBT es validar en el presente, por el contexto de lo que ha pasado en el presente. ¿Ya? Evidencia que la conducta tiene sentido en las circunstancias que le está pasando al paciente ahora y como siempre le hemos comentado, como no validar lo inválido, ¿cierto? Solo validar lo que es válido. O sea, le podemos mostrar al paciente que tiene sentido lo que siente o lo que valora en ese momento debido al contexto actual, lo que está viviendo y también su historia, ¿sí? O sea, el terapeuta puede comunicar al paciente que su conducta es justificable o es razonable, es significativa o es, entre comillas, eficaz bajo el escenario actual que está viviendo, ¿sí? O bajo los objetivos de vida del consultante en la actualidad. Y siempre tener en cuenta que eso no tiene que ver con que uno esté de acuerdo en eso, ¿sí? También, la conducta también puede ser válida porque es efectiva para conseguir las metas del consultante, ¿sí? También esto es importante tenerlo en cuenta. Y aquí nos vamos con un ejemplo práctico, ¿sí? De la validación, que lo vamos a ver juntos. Catalina está pasando un mal momento por cosas del trabajo. Indica sentirse cansada por la alta carga laboral y el ambiente también que se encuentra en ese minuto en el trabajo. Ese es el contexto. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo validar? ¿Ya? ¿Cómo puedo validar esto? Ya, hay distintas formas, como le habíamos comentado, de validar. Se puede decir, lamento lo que estás pasando, debe estar siendo muy difícil estar ahí durante la semana, cuéntame qué ha pasado estos días, qué cosas te tienen cansada. Si se fijan acá, uno está mostrando interés al otro de lo que nos está contando. No le estoy poniendo ninguna interpretación de mi parte, ninguna opinión, ni juzgando, ¿sí? Entiendo tu cansancio, además llevas mucho tiempo ahí intentando sobrellevarlo, puedo hacer algo por ti. Entiendo que todo esto que está pasando te tenga cansada y agobiada, ¿sí? Ahí estoy reflejando lo que yo estoy observando, ¿cierto? Ahí no sé si podemos pasar de diapo. Y claro, el lado, por decirlo así, opuesto tiene que ver con la invalidación, ¿sí? O sea, hacer sentir en el fondo al otro que lo que él piensa, siente o actúa no tiene sentido, ¿sí? Por eso aquí dice, implica desestimar, minimizar, ignorar o rechazar lo que siente, piensa o la conducta de la otra persona, ¿ya? Y claramente esto es perjudicial para las relaciones con los demás, ¿cierto? Si a uno lo invalida cualquier persona, no solo el terapeuta, sino ya sea un amigo, un familiar, un compañero, uno va a tender a alejarse de esa persona porque uno no se va a sentir entendido y no se va a sentir cómodo, ¿sí? Entonces, por eso es perjudicial para las relaciones y el bienestar emocional. Y acá dice la invalidación, al igual que la validación, también se puede ver no solamente de forma verbal, sino también de forma no verbal, gestual, ¿verdad? Puede ser incluso sin querer. Uno muchas veces invalida sin darse cuenta, ¿ya? De forma intencional, como dice acá, o no intencional. Y tiene el efecto de hacer que la persona sienta que sus experiencias no son válidas o son poco relevantes, no tienen mucho, o que no tienen mucho interés en lo que les está pasando.
Por eso es tan importante. Ahí, si podemos seguir en el Power, súper. Y acá hay unos ejemplos de invalidación, que hay como distintas categorías para esto. Está la categoría minimización, ¿ya? No es para tanto, está exagerando. Está la parte de la negación, eso no es cierto, no puedes sentirte así. Desaprobación, no deberías sentirte así, es irracional, o sea, en el fondo como que no están de acuerdo contigo. Y la ignorancia, que esto también pasa un montón y yo diría que esta es como una de las partes como de invalidación que más pasa de forma no intencional, ¿ya? Ignorar a alguien cuando expresa sus sentimientos. Ahí no sé si ven en la foto como, claro, un hombre viendo televisión y la otra mujer da vuelta así como con cara de que como que no le están dando atención. El no dar atención a alguien es una especie de invalidación también, ¿sí? El no poner atención. Bueno, y por último, esto vamos a dejar como última esta diapositiva, que es otro ejemplo de invalidación. Ah, no, creo que habías puesto la siguiente. Esa. Javiera comenta a su familia que se siente muy triste porque no obtuvo la nota que esperaba a pesar de que fue un azul. Tiende a tener muy buenas notas en todas las asignaturas y esta es distinta a sus expectativas, ¿sí? La respuesta de su hermano fue: no exageres, no es para tanto, igual fue una buena nota y el resto le fue peor que a ti. Es una respuesta que si uno la ve así como a simple vista quizá no se ve tan grave, ¿cierto? Uno la ve como una respuesta común y corriente que pudiese pasar en familias. Sin embargo, sí está invalidando la emoción del otro, ¿no? En este caso de la hermana. Sí que es una forma no intencional y habitual de invalidar, que también muchas veces, como en todo tipo de relaciones, nos puede pasar también en la relación terapéutica con el paciente. Y eso es a modo general, vamos a dejarlo ahí como el modo general como de la validación y la invalidación, porque hay mucha información de la validación y la invalidación que vamos a ver más detalle en el curso del debate avanzado que vamos a hacer en una o 2 semanas más, una semana más, pero ojalá que se haya entendido cómo se utiliza, en qué contexto, que no es algo como tan simple como se vería. Tremendo, profesoras. Muy bien, yo voy a dar el pase a las preguntas, ¿verdad? Mientras les comparto Súper. el QR, donde van a encontrar mucho más detalle, más información acerca de este programa asociado. Súper. ¿Voy viendo las preguntas por mientras? Creo que son tres. Vamos a ver las tres primeras manitos. Ahí, Brandon, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Hola, ¿se escucha? Súper. Sí, súper. Súper bien. Perfecto. Bueno, me pareció muy interesante la temática de validación. De hecho, lo he estado aplicando de a poco con mis pacientes. Yo trabajo en un COSAM, trabajo con infanto juvenil. Y bueno, hace poco tuve un caso de una paciente, ella tiene TLP de 16 años y consumo de TUSI, con también mucho tema de abandono en la infancia. Me costó bastante adherir con ella, trabajar la resistencia, pero ella siempre indicó como ser dada de alta, la posibilidad de que, bueno, ella está bien, no necesita nada, y no hay mucha limitación en cuanto a la familia, no le prestan atención. Entonces, quería preguntar cómo se trabaja o se aborda, por ejemplo, este tipo de resistencia, en especial con adolescentes, que muchas veces son complejos en trabajar con ellos. Claro. Muchas gracias, Brandon, por tu pregunta. Miramos en general como con el tema de adolescentes, ¿cierto? Que muchas veces hay invalidación por parte de la familia y pueden haber un montón de conductas de riesgo por detrás, ¿cierto? Lo que hacemos en DBT es buscar metas que quiera trabajar el paciente, lo que él quiera hacer o ella quiera hacer o quiera lograr. Puede ser desde pasar de curso, así como tener más amigos, o en el fondo empezar a ganar dinero. Mira, la meta que sea importante para el paciente para que haya un motivador. No, que no sea el motivador de la familia lo que uno trabaje más en terapia, sino que sea el motivador del paciente y desde el motivador del paciente, que son sus metas,
poder trabajar en el fondo las demás, por ejemplo, conductas de riesgo y que se mantenga en terapia. Tiene que haber una motivación por parte del paciente y para eso ocupamos mucho este tema de las metas del paciente. Sí, y ahí para agregar, si es que esta paciente adolescente vemos que no hay ninguna motivación, o sea, por ejemplo, si la motivación es ni siquiera, no sé, eventualmente independizarme o salir de la casa en algunos años más, si no hay ninguna motivación, ahí lo que se hace es derivar, o sea, siempre en DBT hay targets de tratamiento. Por ejemplo, si derivan a DBT a alguien con consumo activo de sustancias, sí, pero un consumo muy, muy constante, ahí quizás no vamos a tener inicialmente pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a necesitar primero abordar ese target, porque en el fondo es algo que está atentando contra la vida, en este caso, si es un consumo, por ejemplo, de TUSI casi diario. Por lo tanto, eso se deriva a un programa especializado de drogas y luego, porque ahí se trabaja como todas estas etapas de cambio, ¿cierto? También de aceptación, y luego pueden ingresar a DBT, ¿ya? Genial. ¿Cómo quedaste, Brandon? Súper. Bueno, ahí seguimos con Paulo, que es la segunda manito levantada. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, Súper. Sí, sí, súper bien. Genial. Bueno, mi nombre es Paulo, soy estudiante de psicología de cuarto año, así que hablo un poco como desde la ignorancia, porque no sé cómo se ve en la práctica una terapia como esta. Y me dio la impresión de que si las terapias de DBT, uno de nuestros objetivos es que el paciente se sienta validado y cómodo para explorar sus emociones en la terapia, entiendo que de alguna forma, como en su historia, quizá nos volvemos un espacio como único, donde comúnmente se va a sentir bien. Es como que quizá puede ser como la primera instancia en la que me siento bien. Entonces, mi pregunta es que, desde su experiencia, ¿estos pacientes es común que se vuelvan, por ejemplo, dependientes de la terapia? Y si es así, ¿cómo se trabaja la autonomía? súper. Mira, en general, Paulo, estos pacientes llegan con trastornos del vínculo, ¿ya? Y otros diagnósticos asociados, por ejemplo, trauma complejo, que si revisamos en la sintomatología clínica es bien parecido, tiene como síntomas bien similares al TLP. Por lo tanto, sí, algunos de estos usuarios llegan y tienden a generar relaciones quizás de dependencia con el terapeuta, pero ojo que a pesar de que el tratamiento se basa en la validación y cambio, esa dialéctica es lo que finalmente hace que no haya quizás tanta dependencia, porque en DBT no se busca que el paciente se sienta al 100% cómodo y validamos así como todo lo que haga incluso conductualmente, ¿sí? Hay cosas que validamos y otras que no. Por lo tanto, lo que yo te diría es que en el fondo, para trabajar esa posible dependencia, no es generar un ambiente que sea distinto a la realidad, sino que se trabaja con validar, pero al mismo tiempo mostramos la necesidad de cambio, porque estas conductas, o más que las conductas, estas emociones, a pesar de que son válidas, o estas creencias, a pesar de que son válidas, al mismo tiempo les generan problemas. Entonces, ¿cómo en el mundo, cómo afuera va a poder también hacerse cargo de gestionar esto? ¿Sí? Súper, súper. Muchas gracias. Son ambas cosas. Súper. No, Tremendo. de nada. Y ahí vamos con la última pregunta de Luna. Hola, ¿me escucho? Sí, Súper. súper. Buenas noches. Primero que todo, dar gracias por el conversatorio. Fue todo muy claro. Estoy aprendiendo más sobre este abordaje terapéutico y tenía dos preguntas, pero como que una es más breve y la otra un poco como que sería la pregunta como tal. La primera es, ¿funciona el ejercicio de la experiencia o de la atención plena en la realidad? em, Como un abordaje para trabajar desde el DBT. Ya. Súper, Luna. Oye, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta re interesante que nos hacen harto. Las estrategias de atención plena o mindfulness en DBT forman parte de las habilidades básicas que se trabajan, ¿ya? Por lo tanto, son como la habilidad madre, ¿ya? Y muchas veces nuestros usuarios tienen como alta resistencia. Es como, ¿cómo voy a hacer una práctica de atención plena? Incluso con cosas muy chiquitas, ¿ya? Y la verdad es que en sesión se va modelando, se va trabajando in situ, por ejemplo, en el grupo terapéutico también, pero se les explica y se parte de la premisa de que
puede resultar incómodo, que no es la idea que terminen levitando, ni haciendo nada de eso, ni tampoco haciendo meditaciones frecuentes, sino que se les explica que la atención plena y el mindfulness es una herramienta de vida que nos permite estar más conscientes de el entorno y de lo que nos pasa a nosotros. Y en la Claro. medida que yo soy consciente de lo que me pasa a mí, si empiezo a cachar, oye, es que parece que algo tengo, aunque no sepa definir, ni ponerle nombre, ni saber qué emoción es, pero si yo noto que algo me pasa, voy a poder hacerme cargo y gestionar habilidades para hacer frente a eso, gestionarme. Y eso es lo que muchas Exacto. veces estos usuarios no saben. Por lo tanto, desde ahí es más fácil engancharlos y siempre con prácticas y cosas súper cortitas. Y luego Ujú. puedo ir profundizando. Así que Sí, sí, como sí, al que efecto. ¿cómo se llama esto? ¿Por qué lo menciono? Porque de alguna manera con un usuario descubrí que hay un tipo de forma que tengo del ejercicio profesional que me Ujú. di cuenta con este usuario que se llama así, así como esto es lo que yo trabajaba. Yo decía, se me fueron ocurriendo estrategias y me di cuenta que estaban muy acordes con este abordaje. Y Ujú. mi pregunta como que era la más central es si se puede trabajar con DBT. Abordar los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria. Quiero saber si, digamos, que yo lo estoy ejerciendo desde este lugar, se quería saber si era adecuado para este tipo de problemática. Mm. Mira, eso lo vamos a profundizar un poquito más también en el otro curso y todos los trastornos de la conducta alimentaria que tengan que ver con el descontrol, por ejemplo, trastorno por atracón, bulimia, ¿sí? Eso sí puede ser corte de DBT y en DBT tenemos una línea que se llama DBT alimentación, ¿ya? Así que sí se puede. Sin embargo, cuando tenemos trastornos alimentarios relacionados a lo restrictivo, ahí Paula nos puede comentar que se ocupa una alternativa distinta en tratamiento. Sí, me interesa Claro, mucho saberlo. Que es el claro, en el rol. fondo, claro, en el fondo, lo que pasa es que está el DBT estándar, se llama, ya terapia conductual dialéctica DBT, y hay otro tipo de terapia que se llama RODBT, ya que no es lo mismo, que es Radically Open DBT. Ya, el DBT es para pacientes que suelen tener más descontrol conductual y emocional. Ya, como que hay mucha impulsividad, por decirlo de alguna forma. Y ahí se dan más los trastornos alimentarios que tienen relación con la bulimia y el trastorno por atracón. Y por el otro lado, en el RODBT se trabaja con pacientes que tienen sobrecontrol emocional, o sea, que son más ansiosos, más de la línea con pensamientos más obsesivos, ¿sí? Y ahí Perfecto. va más el tema, por ejemplo, de la anorexia. Ujú. Sí, Entonces, perfecto. no Muchas, es que muchas todo caiga en la gracias. misma categoría, Claro, Sí, sino que sí, depende. sí, en resumen, en sí, DBT sí. estándar no puedes trabajar con anorexia o trastornos restrictivos, pero sí con trastornos del descontrol y si es un trastorno extremadamente grave, o sea, alguien que está vomitando, no sé, 8 veces al día durante un año, eso requiere antes de ingresar a DBT, es como, es una conducta que atenta contra la vida, quizás Ujú. hacer una hospitalización para luego, o sea, estabilizar un poquito para que ingrese a DBT. Perdón, ¿y por Claro, qué es diferente el RODBT como... No, yo sé que tal vez estoy extendiendo un poco, pero no tenía idea, no tenía idea como de su existencia, así como qué lo define, lo hace más adecuado el RODBT. ¿Por qué se trabaja el control? porque el RODBT es para personas como al contrario que el DBT. El DBT es para personas como con mucha impulsividad, que llegan y hacen las cosas sin pensar, por decirlo de alguna forma como más tangible, ¿ya? Como mayor impulsividad, de regulación emocional. Pero está el otro lado, que están la mayor parte de las personas, que es el sobrecontrol emocional, que les cuesta más expresar las emociones, que les cuesta más las relaciones interpersonales, que piensan mucho en las cosas, que son más obsesivos, más ansiosas, y para eso es el RODBT, para el otro lado. Y por eso ahí Perfecto, va como el lado como de la anorexia nerviosa. Tal cual. súper, súper, muchas gracias, muchas gracias por la orientación. No, de nada. Espero que le haya servido el seminario y claro, esta es una parte que vamos a ver también en la próxima semana en el debate avanzado, ¿sí? Pero la vamos a ver con mayor detención. Sí, porque hay muchos detalles de esto que no pudimos abarcar hoy día, pero que la idea es poderlo abarcar mejor la próxima semana. Sí, así Así que que les agradecemos a todos.
invitados, invitadísimos y más allá de que son técnicas avanzadas en DBT, efectivamente son estrategias que nos pueden servir a todos clínicamente. Qué tremendo, profesoras. Muchas gracias. Y mientras vemos el sitio web de Salud Avanza y los distintos servicios que ofrece, además de dejarles invitadísimos al curso, brindémosles un aplauso virtual a las docentes, bien, para entregarles toda esa energía y el agradecimiento por la información pero tan enriquecedora que nos dieron. Gracias, Nicolás, Jessica y Carolina. Nicolás, maravilloso, dice. Voy a cerrar con unas palabras. En ADIPA estamos felices de ayudar a potenciar tu carrera profesional. Por eso creamos estas instancias de aprendizaje para que puedas seguir actualizando tus conocimientos y desarrollando tus habilidades en las distintas áreas de la psicología y de la salud mental. Esperemos y esperamos que este seminario haya sido una experiencia enriquecedora para ti. Recuerda que puedes inscribirte con anticipación a nuestros próximos seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia en adipa.cl/seminarios. Los y las invito a seguirnos en redes sociales, escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube, donde además podrás encontrar una batería muy grande de seminarios gratuitos como el que presenciamos el día de hoy. Voy a dejar, ¿verdad?, la grabación hasta aquí. Agradezco a las docentes por la simpatía, la buena onda y la información que nos dieron el día de hoy, y a ustedes por la participación tan activa. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén Súper, bien. Gracias por participar. muchas gracias. Cariños a todos. Chao, Que les vaya bien chao. con el concurso. So,